Bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a tratar el día de hoy sobre los recursos impugnatorios, pero con un especial énfasis al recurso de apelación en materia penal. Y también vamos a tratar sobre las últimas modificaciones en relación a la condena del absuelto, que es necesario conocer cuál es la nueva regulación y qué ha señalado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema también sobre ese tema. Bien, entonces se puede dar una definición pues operativa básica sobre los recursos. Los recursos son el conjunto de actos de postulación a través de los cuales la parte perjudicada por una determinada resolución judicial pretende su revisión, sea ante el mismo órgano eh, judicial que emitió la resolución o ante un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía funcional. Esa es en términos generales la definición de recursos, pero insisto que vamos a concentrarnos en el recurso de apelación, que pues es el más utilizado, es el más importante, el cual además en una última parte de esta sesión vamos a dar eh, algunas reglas para que puedan elaborar de manera adecuada un recurso de apelación de cara a que éste sea admitido por el juez ACU y por los jueces ADQUEN. Entonces, el recurso de apelación es un recurso ordinario para diferenciarlo, por ejemplo, del recurso extraordinario que sería el de casación, por el cual se pide al órgano jurisdiccional superior, es decir, el recurso de apelación siempre va dirigido a un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía funcional, que le podemos denominar el ADQUEN. En caso penal, la competencia la tiene la Sala Penal Superior. Y acá hacer una aclaración, ¿no? Generalmente se le llama sala de apelaciones al órgano jurisdiccional de segunda instancia, pero ese nombre, pues no es el nombre que señala el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal se refiere siempre a la sala penal superior. Pero bueno, eh, y esto tiene una razón de ser, no es un mero prurito, digamos, no es un mero prurito formal, sino que obedece a que la sala penal superior en determinados supuestos puede actuar como primera instancia, cuando se trata, por ejemplo, del proceso contra altos funcionarios. Allí el, un juez superior hace de juez de investigación preparatoria, hay un juez superior que hace de juez unipersonal o juzgado colegiado y son por tres jueces. Es decir, es por eso es que identificar a la sala penal superior como sala de apelaciones no necesariamente se condice con todas las posibilidades de actuación que tiene este órgano jurisdiccional. Pues bien, entonces decíamos que el recurso de apelación es un recurso que es ordinario, que es conocido por un órgano jurisdiccional superior, que en nuestro caso del proceso penal común es la sala penal superior, y se le solicita que eh, resuelva una pretensión de parte del impugnante. O sea, se pretende un reexamen de la decisión que causa agravio o perjuicio. Pues bien, entonces el recurso de apelación además forma parte del contenido de un derecho que tiene fundamento constitucional, que es el derecho a la pluralidad de la instancia o pluralidad de instancia. Este derecho está reconocido en el artículo 139.6 de la Constitución Política del Estado. Dentro de los principios de derecho de la función jurisdiccional, se reconoce en nuestra legislación interna, en nuestra Constitución, el derecho a la pluralidad de instancias, pero escuetamente se reconoce ese derecho, con lo cual podemos ya deducir que el contenido esencial de ese derecho no se aprecia del texto constitucional, sino que este aparece si hacemos una interpretación
convencional con los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país. Concretamente, el artículo 8.2e de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí también encontramos una fórmula bastante amplia, genérica, que señala el derecho de toda persona a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Pero ahí encontramos ya un elemento importante de cara a darle contenido a este derecho fundamental, que se señala que eh, el derecho a recurrir el fallo debe ser conocido o debe ser o la competencia le debe corresponder a un órgano jurisdiccional superior, es decir, de mayor jerarquía. Ahí tenemos ya un elemento importante, ¿no? Y se hace referencia al fallo, por supuesto, el fallo a una sentencia, ¿no? Vamos a pasarle, denme un momento, por favor, para pasar de las diapositivas. Por favor, termino esta parte y con gusto les paso las diapositivas. Y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.5, que considero que es el más importante a efecto de darle un contenido a este derecho a la pluralidad de instancias. Porque esta norma internacional señala que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito en la ley. Notes entonces que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el que sí describe cuál es el contenido esencial que debe respetar el legislador interno de cada país al cual se ha adscrito ante esta norma internacional. Es decir, cualquiera sea la regulación interna nacional, debe respetar ese contenido mínimo. Y es que el derecho a la pluralidad de instancia está pensado más en el condenado, es decir, en el imputado. Y es que cualquiera sea la regulación interna, se debe reconocer que el condenado tiene derecho a una revisión de ese fallo condenatorio y de la pena por un tribunal superior y en la forma establecida en la ley. Por tanto, podemos concluir que el artículo 139.6 de la Constitución contiene un derecho que es de configuración legal. ¿Qué quiere decir de configuración legal? Que le corresponde al legislador eh, establecer los requisitos que debe cumplir este recurso para que sea admitido y además prefigurar el procedimiento que se debe seguir. Es decir, que no toda resolución que causa agravio puede ser materia de revisión, pero de todas maneras será materia de revisión aquella sentencia condenatoria que evidentemente afecta al sentenciado condenado, en buena cuenta al imputado. Ese es el derecho mínimo esencial, pero por supuesto cada Estado que ha suscrito esta norma internacional definirá cuáles son las posibilidades recursales según su sistema procesal. Nosotros tenemos, por cierto, un sistema bastante amplio que ha reconocido la posibilidad recursal a todos los sujetos procesales, incluso al agraviado, aunque no se haya constituido un actor civil, hasta él puede apelar la sentencia absolutoria, así como el auto de sobreseimiento. Lo mismo el fiscal, lo mismo, y evidentemente lo puede hacer el imputado, sobre quien la norma internacional, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.5, especialmente ha reconocido para él ese derecho, aunque no se agote en él, siempre aclarando ello. Es decir, estas normas internacionales lo que hacen es establecer un núcleo esencial de este derecho a la pluralidad de instancias. Entonces, ya el Tribunal Constitucional peruano, a través de diversas ejecutorias, a través de diversas sentencias, ha reconocido
pues que el derecho a la pluralidad de instancia previsto en el 139.6 de la Constitución es un derecho de configuración legal. Entonces, hasta ahí creo que resultaría ya bastante claro saber cuál es el contenido esencial a partir de esta interpretación de carácter convencional. Pero además de ello, o sea, además de darle pues cierta autonomía al legislador nacional para que pueda prefigurar cuáles son las causas y cuál es el procedimiento recursal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también a través de su jurisprudencia, ha delineado ciertos elementos que debe tener en cuenta el legislador al momento de prefigurar el procedimiento recursal. Y es que cualquiera sea la regulación interna, no debe desconocerse que se debe tratar de un recurso que sea sencillo, rápido y efectivo. Esas son las características que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un recurso sencillo, rápido y efectivo, eh, que permita, pues, la revisión de aquellas resoluciones que puedan violar derechos fundamentales. Eso lo pueden ver entre una profusa jurisprudencia pues, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede verse, por ejemplo, el caso Cantoral Benavides, del año 2000, o el caso Durán y Ugarte, también del año 2000, o el caso Castillo, Petruzzi y otros, del año 1990. Entonces, ¿cuál es la función, según también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuál es la función de los recursos impugnatorios en el derecho interno? Se considera que debe satisfacer pues dos presupuestos, que sea idóneo, es decir, que sirva para proteger la situación jurídica infringida y además debe ser eficaz, o sea, debe ser capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. Idóneo y eficaz. ¿En, en, en qué casos ha establecido estos parámetros? En el caso Velázquez Rodríguez del año 1988. Entonces, noten cómo ya se va delineando con más claridad cuál sería el contenido esencial del derecho a la pluralidad de instancias a partir de estas dos normas internacionales sobre derechos humanos ratificadas por nuestro país y, cómo no, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues debe ser de observancia obligatoria por todos los jueces de la República. Bien, entonces vamos a compartir las diapositivas. Denme un momento, por favor. Ya, un momento, por favor. Mientras voy viendo la forma de compartirlas, voy avanzando porque estamos, lamentablemente, por razones de un evento académico, he podido conectarme no a la hora, por lo cual pido las disculpas, por supuesto, del caso. Bien, vamos a desarrollar algunos principios sobre los recursos impugnatorios que considero que son bastante operativos. Voy a tratar de que esta conferencia no sea muy teórica porque quiero aterrizar en el tema práctico de cómo elaborar pues, un recurso de apelación, pero es necesario comprender
y desarrollar ciertos principios de cara a luego generar los casos prácticos. Eh, Entre el principio base, yo diría más importante, es el principio de legalidad o taxatividad. Este principio, que además tiene reconocimiento obviamente legal, está en el artículo 404.1 del Código Procesal Penal. Ahí se señala que las resoluciones son impugnables solo, dice, solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. Esto tiene relación con lo que hemos señalado antes, que el derecho a la pluralidad de instancia es un derecho de configuración legal. Quiere decir esto que las condiciones de acceso le corresponde al legislador establecer cuál es el acto impugnable y cuál es la formalidad que debe satisfacer el impugnante. Quiere decir que no todas las resoluciones que puedan causar agravio en el proceso penal por sí mismas justifican la interposición de un recurso. No tenemos ese modelo totalmente amplio de posibilidad recursiva, sino que por el principio de legalidad o taxatividad prevista en el artículo 404.1, es el legislador el que va a determinar en qué casos y cuál es el procedimiento a seguir eh, ante una resolución que es posible o es pasible de impugnación. Y vamos a dar un ejemplo, ¿no? En algunos supuestos, el legislador de plano ha negado la posibilidad del recurso, con lo cual estamos ante decisiones de carácter inimpugnable. Esa es una opción, por cierto, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del artículo 112.3. Eh, Me refiero siempre al Código Procesal Penal, por cierto, que es el auto de fundabilidad de la constitución de tercero civil responsable. Esa decisión no es impugnable. Igual las convenciones probatorias, ¿no? Bajo el artículo 352.6. Las convenciones probatorias, que no son otra cosa que acuerdos entre la parte acusadora y parte acusada sobre determinados hechos o sobre la falta de necesidad de actuación de determinadas pruebas, porque, por no existir controversia sobre la veracidad de la afirmación de un hecho. Pero donde sí podemos encontrar un ejemplo mucho más gráfico sobre esta idea de legalidad o taxatividad es en el artículo 416.1c, porque este artículo señala que puede apelarse el auto de revocatoria de la condicionalidad de la pena. Hay que recordar que antes de la actual modificación, la suspensión de la ejecución de la pena estaba prevista para aquellas penas de hasta 4 años. Pero con las últimas o recientes modificaciones del Código Penal y del Código Procesal Penal, bajo una política de deshacinamiento penitenciario, se ha modificado el quantum de la pena para efecto de la suspensión de la ejecución de la pena y ahora es hasta 5 años. O sea, se puede suspender la ejecución de una pena siempre que no supere los 5 años. Y antes de la modificatoria era hasta 4 años. Manteniéndose los demás supuestos, ¿no? De que sea agente primario, que hay una prognosis positiva, pues, de resocialización en el sentenciado. Entonces, cuando hay una suspensión de la ejecución de la pena, hay la imposición necesaria de reglas de comportamiento a ser cumplidas por el sentenciado dentro del periodo de prueba, que no es igual al tiempo de la pena privativa de libertad suspendida. No necesariamente es el mismo, es hasta 3 años, pero ahora se ha aumentado hasta 4 años de la posibilidad del periodo de prueba. Entonces, se establecen determinadas reglas de comportamiento, generalmente
la obligación pues de la firma, ¿no? Cada mes por parte del sentenciado, de cumplir la reparación civil, de no, tal vez no acercarse a la víctima, en fin, eso va a depender de cada caso en concreto, la naturaleza también del delito. Entonces, ¿qué establece el 416.1c para dar un ejemplo sobre el principio de legalidad o taxatividad? Pues señala de que solamente puede ser objeto de apelación el auto de revocatoria de la suspensión de la pena. Quiere decir que si se revoca, esta se convertirá en efectiva y eso implica el cumplimiento de la pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario. Entonces, eh, si solamente el legislador ha previsto expresamente la apelación del auto de revocatoria, aplicando el principio de legalidad o taxatividad, podemos interpretar a contrario sensu que no es apelable el auto de amonestación ni tampoco el auto de prórroga del periodo de prueba. Fíjense, el legislador expresamente no ha señalado que estos autos de amonestación y prórroga sean inimpugnables. No lo ha establecido así, pero sí ha reconocido solamente la posibilidad de apelación de la auto revocatoria. Entonces, contrario sensu, podemos concluir de que eh, esos autos, aun cuando puedan causar un perjuicio procesal al sentenciado, no sería objeto de impugnación en aplicación del principio de legalidad o taxatividad. De hecho, que en las tres salas, penales superiores de la libertad, precisamente tomamos un acuerdo en esa línea interpretativa en aplicación del principio de legalidad o taxatividad. Recuerden que hay acuerdos plenarios que pueden ser regionales, distritales o nacionales, ¿no? Bien, me preguntan, apelación de resolución, ¿podría poner un ejemplo con un escenario en concreto? Claro, claro. Justamente lo que estoy haciendo, justamente el ejemplo es relacionado con la apelación de una amonestación. ¿Qué pasa si se apela una amonestación en la ejecución de sentencia o si se apela el auto de prórroga del periodo de suspensión de la pena? ¿Qué pasaría? Porque de hecho que le va a causar perjuicio y se declara fundado, le va a causar perjuicio ¿a quién? Al sentenciado, porque, claro, después del apercibimiento de amonestación puede venir a continuación una prórroga o eventualmente una revocatoria. Sabido es que no necesariamente tiene que seguirse esa línea sucesiva de apercibimientos, o sea, para llegar a la revocatoria no es necesario haber primero sido amonestado y luego haber operado la prórroga del periodo de prueba, no necesariamente. Puede ser que directamente se vaya al apercibimiento de revocatorio. Entonces, si se apelara a la amonestación o la prórroga, considero que esa apelación sería inadmisible de plano, porque no está prevista expresamente la posibilidad de impugnar esos autos. Por el contrario, solamente el legislador ha reconocido la apelación de la revocatoria, que en todo caso sí sería pues un auto que tiene un efecto grave, ¿verdad? Porque el efecto es convertir una pena de carácter suspendida en hacerla de carácter efectiva. Sí, adelante, adelante. Miriam está levantando la mano Sí, con doctor. mucho gusto. Estimada Miriam, si desea realizar una pregunta, tienes que tener activo su cámara. Doctor Jean Paul, si desea, le puedo ayudar en compartir su diapositiva, me la remite mientras nuestros Sí, participantes sí, van sí, haciendo su pregunta. Estimada sí, Angie, con mucho gusto. gracias, doctor. Estimada Angie,
Si recuerden que tienen que tener activo su cámara para darles pase al audio, si no, lamentablemente no se puede dar pase. Ahí adelante, Angie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Una pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. Primero, felicitarlo y agradecerle por compartir conocimientos con nosotros. La pregunta que quería hacerle va dirigida netamente a la impugnación de una revocatoria. Para impugnar una revocatoria la revocatoria ha sido dada por incumplimiento de pago de la reparación civil. Para impugnar esta revocatoria, ¿es necesario que el sentenciado y ya procesado tenga que pagar toda la reparación civil y, y así sería declarada fundada su apelación o tiene que haber algo más para que declaren fundada la apelación? Gracias, doctor. Bien, gracias también por la pregunta. A ver, si se ha revocado, entiendo, la suspensión de la ejecución de la pena por la falta de pago de reparación civil. Ya, allí, gracias. A ver, podría esa pregunta generar diversos temas bastante interesantes, ¿ah? Como el caso, por ejemplo, de si eso podría afectar la prohibición de cárcel por deudas. ¿Ah? Pero ya el Tribunal Constitucional, eh, en atención a diversos procesos de habeas corpus, justamente relacionados con la vulneración aparente de este derecho fundamental de la prohibición de la prisión por deudas, ha señalado de que cuando la reparación civil se incluye como regla de conducta, allí no estamos en realidad privilegiando el cobro de una deuda, sino lo que se está observando es el incumplimiento de una resolución judicial, que eso sí es un acto que es ilegal, de tal manera de que no lo afecte en lo absoluto, incluso en casos, por ejemplo, de apropiación ilícita o de estafa, que de pronto, o libramiento indebido, incluso que tiene un contenido mucho más comercial, ¿ah? Porque la deuda nace de un título valor, ¿no? De una actividad comercial. Entonces, es perfectamente válido incorporar la reparación civil como una regla de conducta. Ahora, si esta ha sido incumplida y luego en la apelación se satisface totalmente la creencia, ese sería un hecho nuevo, obviamente que no lo tuvo en cuenta el juez de primera instancia, pero perfectamente lo puede valorar el juez de segunda instancia, mejor dicho, la sala penal superior. De tal manera que considero que ahí perfectamente se puede revocar la resolución venida en grado, justamente por haber acontecido un hecho posterior que eh, ha logrado la finalidad en realidad, que es la satisfacción total de la reparación civil. No hay que olvidar también que en el proceso penal hay que resguardar los derechos de la víctima, y entre esos derechos se encuentra el derecho a la justicia, al caso en concreto, que es aplicar la consecuencia de la comisión del delito al autor del mismo. En segundo lugar, el derecho a la verdad, que es el que se esclarezca el hecho delictivo, se establezca quién es el autor, se establezca la forma y circunstancia de su comisión. Y en tercer lugar, que es lo que tiene relación con la pregunta, que es el derecho a una reparación integral, ¿no? Dentro de esa reparación integral se encuentra el pago de los daños y perjuicios, en buena cuenta la reparación civil. Creo que hay otras preguntas también sobre este tema.
No, doctor, recordar ese más participante, estamos hablando temas de impugnación, ¿sí? Eh, Sí, adelante, doctor, puede continuar ya. y ¿le ayuda en la Sí, sí, diapositiva, doctor? ¿Me confirma? sí. En este momento dame un minuto nada más, por favor. Estoy Listo. tratando de conectarme a la red, ¿ya? Creo que Efraín Delgado, por mientras voy conectándome. Sí, doctor, estimado Efraín, tienes que tener activo tu cámara para darte pase al audio. Recuerden que siempre tienen que tener activo su cámara y es una pregunta por estudiante. Doctor, tenemos algunas preguntas referente en el chat. Le hago llegar. Me dice, doctor, buenas noches. Una pregunta, diferencia entre remedio y medios de impugnación. Gracias. Bueno, el remedio hace alusión a la nulidad. ¿Ah? La nulidad se basa en un vicio improcedendo, eh, que tiende a retrotraer las cosas al momento de la vulneración, se entiende del contenido esencial de un derecho fundamental. Entonces, usualmente es utilizado en lenguaje procesal al, a identificar el remedio como el recurso de nulidad. Y luego tenemos los demás recursos impugnatorios que hacen alusión a la existencia de un error de hecho o un error de derecho. De hecho, que al momento que analicemos cuál es la pretensión impugnatoria, vamos a, eh, vamos a identificar con mayor precisión cuáles son los supuestos de pretensión impugnatoria, es decir, cuando estamos ante un error en el procedimiento o un error de juicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Está previsto para ese tipo de ejemplos. Ahorita nada más necesito un minuto para poder conectarme porque estoy del teléfono. Un minuto, por favor. Listo, doctor. Esperamos unos minutos que el doctor ya me está compartiendo sus diapositivas.
Bien, voy avanzando, por favor, mientras se va cargando para mandar la diapositiva, ¿ya? Si no, nos complicamos. Ya. Entonces, hay dos tipos de control, un control horizontal y un control vertical. El control horizontal implica que es el mismo órgano jurisdiccional que emitió la decisión que causa agravio, el que va a realizar un reexamen del mismo, que es el, digamos, es el recurso de reposición, sería uno de ellos, el reexamen también, permiten al juez reevaluar su decisión. Usualmente estas decisiones, sobre todo en el caso de reposición, está prevista para todas las decisiones que el juez eh, realice en el decurso de una audiencia, especialmente en la audiencia de juicio. Y el control vertical está relacionado con un control mucho más amplio, un control por otro órgano jurisdiccional superior, como es el de queja, apelación y el recurso extraordinario de casación. Ya está cargando para mandarle la diapositiva, ¿ya? Pero vamos avanzando para no perjudicarles con el tiempo. Bien, otro principio no menos importante es el principio dispositivo. El principio dispositivo implica que es necesario que la parte afectada con la resolución manifieste su voluntad impugnativa, pero de manera expresa. Hay una casación bastante interesante, que es la 33-2010-PUNO, en la que en una audiencia de tutela de derechos es una decisión que se materializa con un auto emitido oralmente. El juez declaró fundada la audiencia de tutela de derechos y cuando se le preguntó al Ministerio Público si el juez le pregunta si iba a apelar o no, porque era pues la parte perjudicada con la decisión, la Fiscalía señaló simplemente que no estaba conforme con la decisión. Entonces, la Corte Suprema de Justicia señaló como criterio, me piden que repita, es la casación 33-2010-PUNO, 33-2010-PUNO. En esa casación, la Corte Suprema aclara de que la decisión de apelar debe ser expresa, clara y precisa, porque eso parte del principio dispositivo. El principio dispositivo implica manifestar la voluntad impugnativa. En buena cuenta, cuando se trata de la apelación de un auto emitido en una audiencia, el fiscal no puede utilizar fórmulas distintas a que no sea apelar o no apelar. No es que lo voy a pensar, me reservo, más adelante lo decidiré. No, o apela o no apela. Ese es un criterio, insisto, señalado por la Corte Suprema de Justicia a partir de la casación 33-2010-PUN. Distinto a la sentencia. Ahí sí está permitido que la parte pueda reservarse el derecho de evaluarse, pues sí, si corresponde o no la apelación. Porque además tiene otro parámetro de medición, pues, ¿no? Ahí en las sentencias hay que notificar la sentencia que además tiene que ser escrita. Bien, también sobre este aspecto es importante también precisar sobre el desistimiento. En algunas ocasiones los abogados, por decisión estratégica, se desisten de recurso impugnatorio presentado, se entiende, por el imputado, ¿no? Por la defensa del imputado. Pero ahí hay que tener en cuenta lo siguiente: si bien es cierto, el abogado por sí mismo y sin necesidad de firma puede interponer el recurso de apelación a favor de su cliente, de su patrocinado, sin embargo, para el desistimiento, es necesaria la autorización expresa
e inequívoca de su patrocinado. Pero en las audiencias a veces los abogados no reconocen, digamos, este requisito y por sí mismos se desisten, lo cual pues sería inadmisible. Entonces hay dos formas ahí, o bien lo hace por escrito el imputado, o sea, presenta un escrito diciendo expresamente que se desiste con la firma de su patrocinado y en la audiencia lo sustenta su abogado, o su patrocinado va a la audiencia y ahí mismo se le pregunta si está de acuerdo con el desistimiento. En uno y otro debe haber un desistimiento que sea eh, autorizado por su patrocinado. En la casación, nuevamente repito, la 33-2010-PUNO, 33-2010-PUNO, la casación que he señalado sobre la voluntad impugnativa. Eso es importante tenerlo en cuenta para, pues, no cometer el equívoco de utilizar frases que no señalen expresamente la voluntad impugnativa, que es simplemente apelar o no apelar. Listo. Entonces, el desistimiento conforme al artículo 406.1 es de carácter expreso. Ya, a ver un minuto para pasarle las diapositivas ahora sí. Ya le envié la diapositiva. Ya está. Listo. Entonces ahora seguimos. Bien. Otro principio sumamente importante es el principio de limitación, ese principio se encuentra en el artículo 409.1. La impugnación confiere al tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada. Estamos en la diapositiva número 10. Diapositiva número 10. Bien, entonces, la impugnación o limitación recursal, sí, también se le llama principio de congruencia, Eso obedece a un brocardo o un principio que es el tantum devolutum quantum appellatum, ¿no? Tanto devuelto como apelado. Este principio define la competencia de la sala penal superior. Quiere decir que la sala será competente única y exclusivamente en relación a los puntos que son materia de recurso de apelación y nada más. Entonces acá no se puede incurrir ni en omisiones, es decir, no responder los agravios señalados en el recurso, ni en excesos, es decir, analizar aspectos no cuestionados en el recurso. Vamos a dar un ejemplo. El recurso de apelación presentado por el imputado cuando se declara fundada una prisión preventiva, que por cierto también ha sido materia de modificación la prisión preventiva y ahora la prognosis de pena tiene que ser mayor a los 5 años, ¿no?, de pena privativa de libertad, ya no los 4. Bien, entonces se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva y el abogado apela a la prisión preventiva cuestionando un presupuesto material que es el peligro procesal. Y dentro del peligro procesal tenemos el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la actividad probatoria.
pero solamente apela el peligro procesal, insisto. Sin embargo, cuando se presenta el recurrente, o sea, el abogado del imputado recurrente, sustenta de que existe insuficiencia de elementos de convicción relacionados con la participación de su patrocinado en el delito materia de investigación preparatoria. O sea, comienza a cuestionar el presupuesto del fumus comicti delicti, o verosimilitud de la imputación, o probabilidad positiva de la imputación. Y esto lamentablemente sucede en no pocas ocasiones, porque a veces el abogado que participó en primera instancia no necesariamente es el mismo del que participa en segunda instancia, y a veces el nuevo abogado dice, bueno, si bien es cierto, mi colega que asesoró a mi cliente en primera instancia no impugnó en su recurso ese extremo, ese presupuesto del fumus comicti delicti, pero como estamos ante un sistema que privilegia la oralidad, yo en este momento en la audiencia voy a cuestionar adicionalmente al peligro procesal el presupuesto de verosimilitud de la imputación o fumus comicti delicti. Si eso fuese así, entonces el director de debates de la Sala Penal Superior tendría que aplicar el principio de limitación previsto en el artículo 409.1 y tendría que señalar que ese tema de debate es incongruente respecto a los puntos materia de impugnación en el recurso de apelación. Entonces, conclusión, el abogado tiene que sustentar únicamente lo que ha sido materia de impugnación en su recurso escrito. Entonces, la oralidad no sustituye los requisitos formales para la interposición de recurso. Uno de los requisitos es que pues, la apelación debe señalar de manera clara cuáles son los puntos en materia de impugnación. Bien. Es un momento para... Ya está. Ya está, listo. Listo. Bien, ahí tienen también en la diapositiva una casación que es la 215-2011-Arequipa, que desarrolla pues este principio de congruencia procesal, ¿no? Principio de congruencia, congruencia procesal, principio de limitación también es conocido. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué es necesario el respeto al principio de limitación? Porque si no se sigue este principio, generaría una indefensión en la parte recurrida, porque hay un procedimiento escritural que es del control de admisibilidad de recurso de apelación, que además es el traslado del recurso de apelación a los demás sujetos procesales, y finalmente la audiencia de apelación. Entonces, ingresar un nuevo agravio en el mismo escenario de la audiencia implicaría generar una indefensión en la parte recurrida, porque aquel nuevo agravio no habría sido motivo de un control de admisibilidad, ni tampoco se le habría dado la posibilidad a la parte recurrida de pronunciarse o analizar este agravio. Entonces, para evitar, digamos, la defensa sorpresa, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, es que hay una clara prohibición de ingresar nuevos agravios en la misma audiencia.
Bien, listo. Pasamos. Bien, para terminar este ejemplo, en la casación, la número 12, por favor, la casación 413-2014-Lambayeque, diapositiva número 12, ajá. Allí, por ejemplo, eh, eh, la Corte Suprema de Justicia, en aplicación del principio de limitación o de congruencia, señaló que en ese caso solamente había sido objeto de cuestionamiento de la prueba testifical. Sin embargo, la Sala Penal Adquén se pronunció sobre la prueba documental, o sea, un medio de prueba que no había sido materia de recurso de apelación, y consideró que ahí se había vulnerado el principio de limitación o principio de congruencia. Entonces es un ejemplo bastante claro de cuáles son los límites que tienen los jueces. Bien, vamos a pasar a la diapositiva número 15, para ir directamente a las formalidades y luego dar unos ejemplos prácticos. ¿Ya? Entonces, el recurso de apelación debe satisfacer ciertas formalidades. Y si esto no es así, si no se cumplen esas formalidades, hay un doble control de admisibilidad, exigente, por cierto, que es el control, en primer lugar, por el juez acuo, o sea, por el juez de primera instancia, y un segundo nivel de control por los jueces ad quem. Quiere decir que, aun cuando haya sido admitido recurso de apelación, los jueces ad quem pueden anular el concesorio y declarar consentida la resolución. En el caso del proceso penal, la inadmisibilidad, a diferencia de lo que ocurre en el proceso civil, es fatal. O sea, la inadmisibilidad no da pie a la subsanación. Si yo no he cumplido con fijar, por ejemplo, o con precisar cuáles son los puntos controvertidos o los agravios en el recurso de apelación, pues sencillamente los jueces van a declararlo inadmisible. Y la inadmisibilidad, insisto, es fatal, es decir, genera el rechazo del recurso. Bien, entonces ahora vamos a los requisitos, que esto es a donde, sobre los requisitos, los jueces superiores de la libertad emitimos un acuerdo en el año 2017, que es lo que quiero compartir, a efecto de que se pueda redactar un recurso pues de manera adecuada. ¿Dónde se encuentran los requisitos? En el artículo 405. Vayan a la diapositiva número 18. Artículo 405. Allí va a encontrar, ahí está, va a encontrar diversos requisitos, unos requisitos de carácter objetivo y otros requisitos de carácter subjetivo. Requisito de carácter objetivo, siguiente diapositiva, por favor, tiene que ver con cuál es el acto impugnable. Ya hemos señalado que no todas las resoluciones son materia de impugnación, es el principio de legalidad. Y los segundos son las formalidades, bueno, que sea presentado por escrito, dentro del plazo previsto en la ley, y de carácter subjetivo, que cause la decisión que causa agravio y que tenga la condición de parte el impugnante, Por ejemplo, el agraviado pues no puede impugnar la resolución que declara infundada la prisión preventiva. Bien, seguimos. Pasamos a la diapositiva número 21. ¿Qué pasa cuando el juez de primera instancia declara inadmisible el recurso de apelación? Recuerden que tienen la posibilidad de interponer recurso de queja. Hasta ahí, pues eso no es nada extraño utilizar recurso de queja. Hay que recordar nada más que se interpone
ante la sala penal Adquem, directamente el recurso de queja. Pero ¿qué pasa cuando es la sala penal la que declara inadmisible el recurso? Todavía tienen la posibilidad de utilizar el recurso de reposición. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque en algunas ocasiones se presenta una demanda de habeas corpus invocando el derecho a la pluralidad de instancias cuando la sala penal rechaza el recurso de apelación en segunda instancia. Sin embargo, recuerden que para acudir al habeas corpus tienen que haber agotado los recursos ordinarios al interior del mismo proceso penal. Así que si no interponen recurso de reposición contra esa resolución en el mismo proceso penal, pues van a declarar improcedente liminarmente su recurso, su demanda de habeas corpus. Entonces, mucha atención ahí. Si es que se le rechaza su apelación en segunda instancia por inadmisible, tienen el recurso de reposición. Bien. Vamos a avanzar. Espérense un momento, por favor. Ya, vamos a la diapositiva número 42, porque vamos a hacerlo, vamos a avanzar la parte teórica. En todo caso, voy a concentrarme más en la parte práctica, sin perjuicio de que pueda analizarse algunos aspectos teóricos en caso hay algunas preguntas. A la diapositiva 42. 42, por favor. La siguiente. Esa. No, ya se pasó. La anterior. Esa. Ahí está ahí. Bueno, les decía que los jueces superiores de la libertad, las tres salas penales, cuando me desempeñaba como coordinador de las salas penales, tomamos un acuerdo el año 2017 en el sentido de desarrollar claramente, incluso de manera con la finalidad de que sea didáctica, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda admitir el recurso de apelación en materia penal? Entonces, acá les doy lo que desarrollamos. Es importante que en su recurso de apelación, en la elaboración de su recurso de apelación, ustedes señalen e identifiquen cuál es el número del fundamento de la resolución escrita que les causa agravio. Como ustedes saben, toda resolución tiene una parte expositiva, luego una parte considerativa y finalmente una parte resolutiva. Entonces, los puntos materia de agravio son aquellos que se ubican en la parte considerativa. Evidentemente, la pretensión impugnatoria va dirigida contra la parte resolutiva, es decir, contra el fallo. Ya veremos si se trata de una revocatoria o de una nulidad. Entonces, tienen que precisar cuál es el número del fundamento de la resolución. Es decir, por orden del Código Procesal Civil, hay un orden, hay un formato que debemos observar todos los jueces al momento de redactar nuestras resoluciones. Y eso indica que todos los párrafos que contiene una resolución deben encontrarse numerados en orden correlativo. Entonces ustedes tienen que identificar qué número de la parte resolutiva le corresponde a esos fundamentos que les causa agravio. Listo. Siguiente. Tienen que reproducir en su recurso de apelación. Nos quedamos, la anterior diapositiva todavía. Nos quedamos, perdón, tenemos que reproducir cuál es el fundamento de la resolución que nos causa agravio. O sea, ya lo hemos identificado con su numeración.
Ahora tenemos que extraer ese argumento expuesto por el juez y consignarlo en nuestro recurso de apelación. Ahí pueden hacer dos técnicas. Uno es una síntesis del argumento y lo segundo es una copia del argumento. Cualquiera de las dos vale, pero tienen que señalarlo expresamente. Entonces, por ejemplo, sería, a ver, de la parte considerativa sería el fundamento número 8, ahí donde está el error del juez, porque ha valorado el testigo de una manera errónea o porque ha interpretado mal la norma, etc. Entonces, tienen que establecer cuál es el error en que ha incurrido el juez. Ahí lo que se ataca en un recurso es la resolución. Olvidémonos de que lo que ha mencionado el fiscal en su acusación, eso no es relevante, sino que cuál es el argumento expuesto en la resolución, que eso es lo que se ataca. Y en tercer lugar, tienen que establecer cuál es el argumento que esperan que sea acogido por la Sala Penal Superior. O sea, no basta decir el juez se equivocó, sino que ustedes tienen que señalar cómo debió resolver, cómo debió interpretar, cómo debió valorar. Si ustedes no agregan este tercer elemento a su recurso de apelación y solamente se limitan a establecer el error, eso va a generar que la sala penal ad quem pueda interpretar según su real saber y entender y eventualmente puede interpretar en contra de los intereses del apelante. Entonces, no basta decir cuál es el error o cuál es el problema, sino que tienen que el litigante brindarle la solución al juez que espera que sea acogido por el juez. Entonces, error y solución. No olvidar estos tres aspectos. Si se llegan a satisfacer estos requisitos de carácter formal, créanme que van a tener alta probabilidad, yo diría más del 99% de probabilidad que ese recurso va a ser admitido, porque están cumpliendo cabalmente con las exigencias del artículo 405 del Código Procesal Penal y lo están haciendo de manera didáctica y de manera bastante gráfica. Ahora, solo como materia de precisión antes de ingresar al tema netamente casuístico. Por favor, la diapositiva número 23. La diapositiva número 23. Miren, la pretensión impugnatoria, diapositiva 23, por favor. La pretensión impugnatoria puede ser de doble naturaleza puede tener. Puede ser concurrente estas dos pretensiones o pueden ser excluyentes. No, la anterior, por favor. Entonces, la pretensión, ahí está. La pretensión impugnatoria puede contener la nulidad o puede contener la revocatoria. No hay otra pretensión más. La pretensión impugnatoria de nulidad es la que se basa en un vicio improcedendo, un vicio en el procedimiento. En cambio, la revocatoria se basa en un vicio injudicando. Mientras que la nulidad implica un reenvío del caso, porque lo que va a ocurrir es que se va a anular todos los actos procesales, reenviando, o sea, generando un nuevo juicio que va a tener que ser realizado por otro órgano jurisdiccional. La revocatoria implica un juicio sustitutivo, porque los jueces ad quem sustituyen en términos prácticos la decisión del juez acuo. Si el juez acuo condenó, la sala de apelaciones sustituye esa decisión a través de la revocatoria y absuelve. Y viceversa, si fue absuelto en primera instancia, puede ser condenado en segunda instancia. Y por cierto, ya las nuevas modificaciones al Código Procesal Penal permite perfectamente, sin ninguna vulneración a la prohibición de la condena del absuelto,
el que una persona que sea absuelta pueda ser condenada en segunda instancia, porque ahora se ha regulado el recurso de apelación contra la condena del absuelto, que va a ser conocido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y sobre esa decisión, considero que también podría caber un recurso extraordinario de casación. Así que ese problema ya ha sido superado por el legislador. Entonces, retornando, la pretensión impugnatoria puede ser de nulidad o puede ser revocatoria. ¿Cuál es el problema en la elaboración del recurso de apelación? Que los abogados, y como no también a veces los fiscales, ponen como cliché la nulidad y o revocatoria, o a veces revocatoria y o nulidad. Es decir, ya lo ponen como una suerte de fórmula válido para todos los casos. Y luego comienzan a hacer una fundamentación única para ambos tipos de pretensiones. Si eso es lo que van a hacer, pues tienen una alta probabilidad de que ese recurso sea declarado inadmisible, o sea, sea rechazado. Porque el fundamento de una nulidad es totalmente diferente al fundamento de una revocatoria. Me voy a explicar. La nulidad se basa en una vulneración del contenido de un derecho de carácter fundamental que tiene que ser precisado por el recurrente, que impide un pronunciamiento de fondo. Es decir, no, el supuesto de una nulidad no es el mismo que el supuesto de una revocatoria. La revocatoria, por el contrario, se basa en un error de hecho o en un error de derecho del juez acuo. Un error de hecho puede ser una errónea valoración de la prueba o la invocación, por ejemplo, de hechos que no han sido probados. Un error de derecho, que puede haber consenso entre las partes respecto a cómo han acontecido los hechos, sino que el problema es la interpretación de la norma aplicable o incluso cuál es la norma aplicable al caso, o la vulneración de una jurisprudencia vinculante aplicable al caso. Es decir, el juez aplica la norma pertinente, pero desatendiendo la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, es el famoso caso de este último acuerdo plenario sobre la prescripción, que es un acuerdo plenario que exhorta a los jueces de la República a realizar un control difuso sobre la ley que ha establecido el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal hasta 1 año en todos los casos, cuando la propia Corte Suprema, a través de una reiterada y uniforme jurisprudencia, ha aplicado esta novísima ley de la suspensión en varios casos. Entonces tenemos la Corte Suprema versus la Corte Suprema. De un lado tenemos jurisprudencia uniforme reiterada que considera que esa ley es válida y la ha aplicado a diversos casos, y de otro lado tenemos un acuerdo plenario reciente que considera que esa norma es inconstitucional. Entonces, ¿qué debemos optar los magistrados? Por la jurisprudencia, desatendiendo en este caso al acuerdo plenario que se ha mencionado. Bueno, pues es un tema de pleno derecho, que sería un error, en un recurso de apelación sería un error de derecho. Entonces, noten que el supuesto para la revocatoria, los supuestos de argumentación de una revocatoria son distintos a los supuestos de nulidad. No pueden ser confundidos. No significa que una resolución no pueda ser anulada y o revocada. Sí es posible que haya esos dos tipos de errores, siempre y cuando los separen. En su recurso de apelación deben separarlos totalmente. Fundamentación de la nulidad, 1, 2, 3, 4. Fundamentación de la revocatoria, 5, 6, 7, 8 y así continúan. Totalmente separados. Así sí se podría admitir y sí es posible que pueda concurrir o una nulidad con una revocatoria.
No siempre es así. No siempre va a haber nulidades. Si el proceso se ha llevado con mucha pulcritud, con respeto al derecho de defensa, al debido proceso, pues simplemente puede basarse en un error de hecho o derecho, o sea, la pretensión será de revocatoria. No hay pretensión de confirmación, ¿ah? En recurso de apelación o se anula o se revoca. Bien, ahora sí vamos a los ejemplos. Vamos a un ejemplo. Tenemos el caso de el 43, si la diapositiva número 43, es un caso práctico de delito de robo agravado y vamos a ver un ejemplo de un juicio rescindente y luego damos un caso práctico de un juicio sustitutivo para que tengan pues una idea mucho más clara de cómo elaborar un recurso de apelación. Entonces, retornando, ¿no? Un juicio rescindente implica un error improcedente, genera un reenvío que no es otra cosa que un nuevo juicio. Bien, siguiente. Entonces, imagínense que se trata de la apelación que debe elaborar el fiscal. Y este es un caso real, por cierto, este es un caso real. ¿Ya? De hecho, eh, motivó una decisión por la Sala Penal de Apelaciones o Sala Penal Superior en la cual formaba parte. Bueno, ocurre que el caso, ¿no? Vamos a hablar del caso primero. Es decir, esto no se va a consignar todavía, ¿no? Vamos a explicar el caso y luego vamos describiendo cómo se tendría que hacer, elaborar recurso de apelación. El caso es que el 20, ahí como se señala, el 20 de enero del año 2013 a las 10 de la noche, el agraviado se dirigía a su domicilio en un distrito de la provincia de Julcán, que es la parte de la sierra del Departamento de la Libertad, y dos personas llegaron a bordo de una motocicleta, uno de ellos ingresó a su domicilio y el otro se quedó afuera en alerta o como se le denomina en el argot policial, estaba de campana. Entonces, el agraviado al ver esta situación se dirige a su casa, pero es agredido la persona que hacía de campana y le arroja una piedra, mientras que el otro imputado se apodera de una suma de 4.200 soles que tenía en su caso. O sea, eran dos imputados, decisión común de cometer un delito, repartición de roles, coautoría. Uno de ellos logra apropiarse del dinero que estaba en su casa y luego ambos fugan, logran huir. Pero la policía, por razones, la verdad que no se llegan a establecer en el proceso, los intervienen, los tienen en la comisaría, lo llaman al agraviado y el agraviado los reconoce como autores del delito de robo. Obviamente estamos delito de robo agravado porque ha mediado violencia física. Ese es el caso. Empecemos a elaborar el recurso entonces. Siguiente, por favor. Entonces, el escrito, ¿no? Tiene que tener su número de expediente, identificación del expediente, el número correlativo del escrito, sean abogados o fiscales, vale lo mismo. Es recomendable que pongan al asistente de causas. ¿Quién es el asistente de causas? Algunos le llaman secretario judicial. Y la sumilla, ¿no? Presento recurso de apelación de sentencia. Identificación del órgano jurisdiccional y una breve, un párrafo donde se establezca quiénes son las partes, cuál es el domicilio procesal. Y a continuación empezamos con la pretensión impugnatoria. Siguiente, por favor. Es importante que en la pretensión impugnatoria señalen claramente cuándo han sido notificados. ¿Por qué es importante este dato? Para que se pueda determinar el plazo legal que han tenido para apelar. Es importante porque hay un plazo pues, de 5 días, ¿no? Se pone expresamente que se trata de recurso de apelación y obviamente tienen que identificar la resolución impugnable. En este caso es una sentencia
qué número de resolución, qué fecha tiene y en qué consiste el fallo, ¿no? Que ha absuelto a los imputados por el delito de robo, tipificado en el artículo tanto, solicitando, y esto es la pretensión impugnatoria, recuerden, solicitando que sea anulada, que sea anulada. Esa es la pretensión impugnatoria. Y se realice nuevo juicio por otro juzgado colegiado. Eso, todo ello ingresa dentro de la pretensión impugnatoria, que es un requisito formal. Siguiente diapositiva. Ya. Luego hacen una síntesis de, de en qué consiste la nulidad en este caso. Entonces, una mera síntesis, porque luego van a hacer un desarrollo más extenso en los fundamentos de hecho y de derecho de su escrito. Entonces, la síntesis es que se han cometido vicios sin procedendo o vicios en el procedimiento que han generado la nulidad. ¿Por qué? Porque no se ha valorado el medio de prueba personal consistente en la sindicación incriminatoria del testigo agraviado. Nada menos que la prueba más importante, ¿no? En este caso, solo había un testigo, que era el propio agraviado. Y no se ha valorado este medio de prueba conforme a las garantías, incluso de el Acuerdo Plenario 2/2005 de la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? Que son las garantías de certeza del testigo agraviado, testigo único. Entonces, ahí tenemos, fíjense, una síntesis de del sustento de la pretensión impugnatoria, una síntesis. Y seguimos dentro de la pretensión impugnatoria. Ahora, partes de la decisión impugnada, que es conocido como agravios, ¿ah? También se le puede denominar agravios. Nuestro código señala parte de la decisión impugnada. Esto es lo que es importante, ¿no? ¿Cuál es el argumento incorrecto del juez acuo? A veces también en la apelación se confunden y ponen los argumentos del fiscal, que son absolutamente irrelevantes. En la apelación se ataca la resolución. Entonces, fíjense, la sentencia recurrida en el fundamento sexto, ya estamos identificando el número específico del párrafo de la parte considerativa que es en la que el juez ha incurrido en error. Dice, ha considerado que no cabe invocar la aplicación de las garantías de certeza desarrolladas en el Acuerdo Plenario 2/2005 para el delito de robo agravado. ¿Qué pasaba? Que los jueces, estamos hablando de un caso real, ¿ah? Los jueces consideraron de que el Acuerdo Plenario 2/2005 solamente servía para los delitos de abuso sexual, O sea, no se podrían aplicar para otro tipo de casos. Sí, la diapositiva 48, por favor, 48. La siguiente. Siguiente diapositiva, eso, gracias. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta parte? Hemos identificado el número del fundamento y hemos identificado en qué ha consistido el error del juez. El error del juez. ¿Cuál es el error del juez? No aplicar el Acuerdo Plenario 2/2005 y no ha valorado como prueba de cargo la declaración del testigo agraviado. Y a continuación, fíjense, luego de señalar el error, señalan cuál es el argumento correcto que debe ser aceptado por los jueces adque. O sea, generan el error y generan la solución que el apelante considera que debe ser aceptado por los jueces adque. Entonces, allí se señala, por ejemplo, que el único testigo de robo fue el propio agraviado, quien además tiene una doble condición, ¿no? Es sujeto pasivo del delito y es sujeto pasivo de la acción. Y por tanto, es relevante que se haya aplicado el Acuerdo Plenario 2/2005, o sea, que se apliquen las garantías de certeza para determinar, pues, si su declaración está corroborada o no. Entonces, es el argumento correcto. No se queden solamente en señalar cuál es el argumento incorrecto, sino tienen que dar la solución.
Luego recién vienen los fundamentos de hecho, fíjense. En los fundamentos de hecho ya hacen una explicación mucho más extensa, mucho más precisa, de los argumentos de refuerzo del argumento correcto que consideran debe ser acogido por los jueces Atkin. En este caso, fíjense, había un certificado médico que acreditaba justamente las lesiones como consecuencia de este objeto contundente, de haberle tirado una piedra y le imputaba al agraviado. Y ahí se verificaban, por ejemplo, eh, cuáles han sido las lesiones. Pasemos a la siguiente, por favor. 50, diapositiva 50. Ya, ahí está el certificado médico, ¿sí? Dentro de los fundamentos de hecho. Y también una carta remitida por una entidad financiera al Ministerio Público que acreditaba la preexistencia del bien o materia del delito de robo. Bien o la cosa materia del delito de robo, que así lo exige el artículo 201.1. Como he señalado, se trata de robo de dinero que el agraviado tenía en su casa. ¿Cómo se muestra que tenía en su casa dinero? Porque había solicitado un préstamo de entidad financiera y ahí tienen una prueba documental. Fíjense, ¿qué estamos haciendo entonces como fundamentos de hecho? Estamos invocando pruebas que han sido actuadas en el juicio. Y como fundamento de derecho, ¿cuál sería? El acuerdo plenario 2-2005 que establece cuáles son las garantías de certeza cuando se trata de un testigo único. Y también se invoca una jurisprudencia, que es un recurso de nulidad, en que la propia Corte Suprema aplique ese acuerdo plenario en un delito de robo agravado. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que se ha causado una nulidad de la sentencia porque se ha vulnerado el deber de motivación de las resoluciones judiciales. Se trata de una motivación insuficiente porque no se ha examinado la declaración del testigo agraviado conforme al acuerdo plenario 2-2005. Entonces, como no se ha, siguiente por favor, la 52. Como no, esa, la siguiente, la conclusión. Ya, ahí está. Entonces, como como no se ha valorado una prueba de suma importancia, esencial diría yo, cuando se trata de un testigo único, es que se ha incurrido en una causal de nulidad. Hay una vulneración, por ejemplo, al derecho a la prueba, una vulneración a la tutela jurisdiccional, al debido proceso, todas de contenido constitucional. Y además se ha incurrido en una motivación insuficiente porque justamente no se ha valorado una prueba importante. Ahí se invoca una casación que desarrolla en qué consiste la motivación insuficiente. Y bueno, ahí tienen ya elaborado un recurso de apelación que yo considero que sería perfecto en relación al agravio, en ese caso, del fiscal, porque se trata de una sentencia absolutoria, de una sentencia absolutoria. Bien, vamos a pasar a a un último caso práctico. Vayan por favor a la 66. A la 66, diapositiva 66. Caso práctico número 3. Ya. Este es el delito de posesión indebida de teléfonos celulares. Y acá nos vamos a concentrar en un error de derecho. Un error de hecho y de derecho. O sea, se pretende la revocatoria. O sea, un juicio sustitutivo.
Bien, entonces se trata de un caso que es bastante frecuente en que se hacen requisas en los establecimientos penitenciarios con la finalidad de encontrar equipos celulares o sus accesorios. En este caso se realizó una requisa en el establecimiento penitenciario Trujillo 1, siguiente por favor, del Milagro, establecimiento penitenciario Trujillo 1, obviamente en el Departamento de la Libertad, y se le encontró al imputado un equipo celular marca Huawei con batería color plomo, sin chip, envuelto en un cartón recortado. Bueno, ese es el hecho, ¿no? El caso. Bien, entonces el artículo que es materia de imputación es el 368D del Código Penal. Siguiente, por favor. Ya, vamos a pasar ahora a la redacción. Bueno, esta es la parte formal, ya la hemos descrito, sí, diapositiva 70. Ahora pasamos a la pretensión impugnatoria. Se trata de una sentencia condenatoria, es un caso real también, siguiente, pretensión impugnatoria. Entonces va a apelar el sentenciado. Apela solicitando que sea revocada totalmente y se emite una sentencia absolutoria sin pago de reparación civil. Sin pago de reparación, es importante ponerlo así porque saben ustedes que aunque haya sentencia absolutoria se puede imponer reparación civil. Bien, entonces, siguiente, estamos en pretensión impugnatoria recién. Ahí se señala que se ha incurrido en un error de derecho, un error de derecho. O sea, no hay cuestionamiento al hecho de la incautación de estos objetos en una celda. Sujeto activo es el interno, ¿no? Entonces, el error de derecho es que se ha inaplicado una resolución administrativa del propio INPE, que sirve de norma de complemento al artículo 368D del Código Penal. Que si interpretamos ambas normas, nos lleva a la conclusión de que el celular y las baterías incautadas deben encontrarse operativas, o sea, deben servir para facilitar la telecomunicación y o transmisión de voz. Sin embargo, en la sentencia condenatoria hay un error, además de hecho, porque se ha condenado sin que se acredite la operatividad de los objetos incautados. Hay un error de derecho y hay un error de hecho. Entonces, ambos casan en los errores injudicando. Por eso es que la pretensión no es de nulidad, sino es de revocatoria. Nuevamente, se establece como agravios cuál es el argumento incorrecto de la resolución del juez. Y el argumento incorrecto es que para el juez basta que se le encuentre al sujeto agente del delito o sujeto activo en posesión de un teléfono celular y accesorios. Suficiente con esa conducta. Siguiente, por favor. Siguiente, la diapositiva 73. Entonces, para la fiscalía es suficiente que le encuentren estos objetos, teléfonos celular y accesorios, porque es un delito de mera actividad y de peligro abstracto. Es cierto, es correcto que es de mera actividad y peligro abstracto. Pero, para el impugnante, siguiente, el argumento correcto es que no, que también se debe demostrar la operatividad de esos objetos, porque la finalidad es evitar la telecomunicación y transmisión de voz, porque eso justamente lo ha señalado el propio INPE en una resolución número 098-2002. Además, justamente se requiere esta operatividad por exigencia del principio de lesividad. Ese es el argumento correcto. A continuación, entonces, se hace todo un análisis del artículo 368 desde el punto de vista jurídico, o sea, se hace una interpretación sistemática con la resolución del INPE y
además con categorías de la dogmática penal como el principio de lesividad, y se llega a la conclusión de que esos objetos, el teléfono más los accesorios, deben encontrarse aptos para facilitar la telecomunicación. Solo así se podría considerar consumado el delito. Entonces, la conclusión es que debe revocarse la sentencia condenatoria y absolverse por falta de suficiencia probatoria para establecer la culpabilidad. Al no ofrecido por parte del Ministerio Público ninguna prueba dirigida a determinar la operatividad de estos objetos del delito, entonces se genera un estado de duda insalvable, porque ya no hay más pruebas. Si hay un estado de duda insalvable, se aplica una regla de juicio, que es la del indubio pro reo. Y esa regla es dirigida al juez. Si juez, tú tienes duda, entonces tienes que absolver. Bien, entonces ahí tienen ya dos casos prácticos de toda la teoría que habíamos desarrollado, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto quedo a su disposición. Excelente, doctor Jean-Paul Taboada, muy amable por su brillante exposición. Estimados participantes, ya saben, levantan su manito, inmediatamente estamos aptos en darles pase al audio. La diapositiva se va a compartir para estudiantes que se hayan matriculado. ¿Sí? Estimado José Zúñiga, buenas noches. Adelante. Sí, doctor Jean-Paul Taboada, buenas noches. Una pregunta que tiene que ver con la apelación y con la nulidad. Eh, el artículo 396 que dispone que una vez que la lectura integral de la sentencia tiene que darse en el plazo máximo de 8 días luego de concluido el juicio oral. Si la sentencia se expide al mes, si la lectura integral se produce al mes, ¿se produce una nulidad del proceso o no? ¿Y eso es materia de apelación o de un remedio procesal? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando se trata del juicio, hay un principio muy importante que es el principio de inmediatez. Significa que el juez debe estar en contacto directo con la prueba actuada en juicio. Y en teoría, incluso deberían los jueces no atender otros casos, solamente atender el caso en el cual están interviniendo. Es en teoría. Lamentablemente, la sobrecarga procesal hace que los jueces realicen varios juicios, varias sesiones de juicio, mejor dicho, en el mismo día. Entonces, se supone que el tiempo tiene un efecto negativo en la memoria, en la atención de los jueces. Por eso es que se señalan espacios de 8 días máximo entre una sesión y otra. Máximo, no significa que siempre tiene que ser ese plazo. Lo mismo ocurre en el plazo para expedir la sentencia. Entonces, si se pasa el plazo previsto en la ley para la elaboración de la sentencia, lamentablemente ahí se quiebra, digamos, la idea básica de esa inmediación, eh, digamos, de esa aprehensión actual de los medios de prueba al momento de emitir la decisión. Entonces ahí lo que se produce es el quiebre de la audiencia y la consecuencia de la nulidad. Ahí lo que se tendría que cuestionar es un juicio rescindente, porque se ha quebrantado una norma de orden público que tiene que ver con el principio que hemos desarrollado. Entonces, ahí lo que cabría como pretensión impugnatoria, por cierto, sería la nulidad. Hay que recordar que contra la apelación, contra la sentencia, lo único que procede es la apelación, sino que la apelación puede contener a su vez una pretensión impugnatoria de nulidad o puede contener una pretensión de revocatoria. Excelente, doctor. Estimado Luis, buenas noches. Puedes activar tu audio. Una pregunta, por favor, referente al tema. Muchas gracias, honorable doctor Taboada, un honor escucharlo. Doctor, una preguntita, ¿la sala puede condenar al absuelto? Y si el agraviado, cuando no se constituye en actor civil, está facultado para apelar lo que es el extremo penal de una sentencia absolutoria, o solamente puede recurrirle al extremo civil, el agraviado hablamos.
Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias. A ver, ¿se puede condenar al absuelto? En realidad siempre se ha podido. Es decir, siempre se ha visto esa posibilidad o ha existido esa posibilidad en nuestro Código Procesal Penal. Lo que pasa es que había un problema de operatividad. Quiere decir de que el absuelto que es condenado en segunda instancia no tenía un recurso integral para que pueda eh, revisarse el fallo condenatorio, dado que la única posibilidad que tenía ese condenado en segunda instancia era el recurso de casación, que es un recurso extraordinario y que no permitía la revisión de hechos y pruebas, tenía esa limitación. Es por eso de que a nivel de la Corte Suprema de Justicia, hubo una jurisprudencia uniforme y reiterada, sostenida en el tiempo, en el sentido que no se podía condenar al absuelto por este tipo de limitaciones. Últimamente, la Corte Suprema cambia de criterio, especialmente por la posición del doctor César San Martín Castro. De hecho, que un caso bastante emblemático que acaba de merecer la publicación de una obra, incluso por el autor Baltasar Morales Parragués, recientemente publicada, yo diría hace unos días, es el caso de la condena del absuelto, el caso del Escuadrón de la Muerte del coronel Elidio Espinosa, que fue también alcalde de Trujillo. El señor 3 veces fue absuelto en primera instancia y las 3 veces fue anulado su sentencia absolutoria, hasta que la Corte Suprema le ordenó a la Sala de Apelaciones que realice un juicio en 6 meses. La Sala de Apelaciones ya sería el cuarto juicio prácticamente. En el cuarto juicio lo condena, fíjense. O sea, condena que no había sido absuelto. Va en casación y la Corte Suprema flexibiliza la casación y considera que podría ingresar a revisar la valoración de la prueba y termina confirmando, o sea, confirmando la condena. Sin embargo, todo este problema que podría haberse solucionado de manera jurisprudencial, o sea, aperturando la casación y flexibilizándola para revisar hechos en caso de condenados en segunda instancia, bueno, eso ya no tiene mayor problema interpretativo porque la ley cambia. El Código Procesal ahora fue modificado y se permite ahora una apelación que es extraordinaria porque es la apelación de la apelación. Quiere decir, si, la persona que ha sido absuelta en primera instancia, apela el fiscal y es condenado en segunda instancia, sobre esa condena en segunda instancia, el acusado puede apelar, con lo cual la competencia ahora la tendrá la Corte Suprema de Justicia. Ahora, quien está conociendo es la Sala Penal Permanente a través de sus 5 magistrados supremos. La pregunta es, ¿y sobre ello cabe recurso de casación? Considero que sí, porque no está prohibido expresamente. Y la casación tiene una finalidad distinta a la apelación. Así que ese es el estado actual, digamos, de lo que es la condena del absuelto. O sea, ¿se puede condenar al absuelto? Yo considero que sin ningún problema, porque ahora existe un recurso integral que es el recurso de apelación en la Corte Suprema. Bien, entonces, ese es como decía, la situación actual de la condena del absuelto, ¿no? La otra pregunta, si no, por favor, ¿me podría repetir? Estimado Luis, adelante, por favor. Sí, doctor, la otra pregunta era de que si el agraviado no constituido en actor civil frente a una sentencia absolutoria tiene la facultad de apelar el extremo penal o solamente por el extremo civil se puede recurrir. Ah, correcto. Bien. Si se trata, a ver, vamos aclarando, ¿no? Si se trata de una sentencia absolutoria, el agraviado perfectamente puede apelar, ¿sí? Y también el auto de sobrecimiento. Si se trata de una sentencia condenatoria, me temo que allí lo único que podría apelar es el extremo de la reparación civil y nada más, y nada más. La pretensión penal
solo le compete al Ministerio Público, quien es el titular del ejercicio de la acción penal pública. Tanto es así que si el fiscal, por ejemplo, no apela a la sentencia absolutoria, pero sí la apela el agraviado, que está permitido, evidentemente se va a elevar el caso a la Sala Penal Superior, y si el fiscal superior está de acuerdo con la sentencia absolutoria, o sea, con el consentimiento, o sea, el que el fiscal ha consentido esa decisión en primera instancia, por eso no ha apelado, ahí terminó el proceso, ahí acabó el caso, porque de acuerdo al principio acusatorio, pues no puede haber juicio sin acusación. Entonces, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que allí la sala penal superior no tiene otra alternativa que eh, confirmar, digamos, confirmar la sentencia absolutoria. Excelente, doctor Jean-Paul Taboada. Estimados participantes, ¿alguna pregunta final? Si no, damos por culminado la presente sesión, pero siempre activando su cámara. Nos dice Juanca, ya para finalizar, doctor, a través del chat. Doctor, ¿podría usted referirse al recurso de revisión? Gracias. Sí, claro, claro, sí. Mm, ya. El recurso de revisión no es otra cosa que una demanda de revisión, en estricto, ¿no? Porque implica elaborar una demanda que es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Y es que hay que entender que en materia penal no hay cosa juzgada condenatoria, fíjense. Hay cosa juzgada absolutoria, más no cosa juzgada condenatoria. O por lo menos no absoluta. Quiere decir de que puede ser objeto de revisión en el tiempo y no sujeto a un límite temporal, pero va a depender de situaciones, por supuesto, tasadas, previstas en la ley, ¿no? Eh, por ejemplo, un tema bastante interesante ha sido en las sentencias emitidas por delitos de omisión a la asistencia familiar, en la cual luego de la condena en primera y segunda instancia, se ha interpuesto una acción de revisión adjuntando la prueba de ADN y la sentencia de impugnación de paternidad. Sobre esos casos ha habido varias acciones de revisión y la Corte Suprema, valorando tanto la prueba de ADN como la sentencia de impugnación de paternidad, en el sentido que el condenado no era el padre biológico del alimentista, la Corte Suprema ha anulado las sentencias porque ha considerado que no existe vínculo jurídico que obligue, digamos, o que haya obligado al condenado a pagar esa deuda alimentaria. Aun cuando esa sentencia de impugnación de paternidad es un hecho evidentemente posterior a la sentencia de alimentos, ¿no? Es un tema interesante porque, eh, visto de la perspectiva del Ministerio Público, pues ahí ese hecho no quita la ilicitud de la omisión en la asistencia. Sin embargo, pues la Corte Suprema sí, sobre ese punto ha sido uniforme, su pronunciamiento ha sido uniforme y reiterado, en el sentido de declarar fundadas las acciones de revisión y anular las condenas, y ha anulado las condenas. Entonces es un tema bastante interesante que ha sido motivo de varias acciones de revisión. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ha sido una brillante exposición. Ciertamente estamos ya finalizando el año y todas las redes están moviéndose, por eso también a veces esta dificultad del cableado electrónico, pero igual, a pesar de las adversidades, lo sacamos adelante. Y gracias, doctor Jean-Paul Taboada, por darnos la oportunidad de seguir capacitándose. Ciertamente es la segunda exposición, pero el próximo año esperamos también contar con usted. Que tenga una feliz Navidad, que la pase muy bonito en familia y que tenga un feliz año nuevo. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta invitación.
De hecho, que va a haber muchas preguntas más, es un tema que se presta pues a mucha casuística, ¿no? Entonces, yo sí les pido que puedan compartir estas diapositivas que he preparado justo para esta exposición y las puedan compartir con todos los participantes que nos han acompañado hasta tan tarde. Y nuevamente, pues pedir las disculpas del caso por razones profesionales y académicas. Estoy en la ciudad de Lima, en realidad entenderán los que viven en Lima el tráfico que tienen acá. Y bueno, de todas maneras he querido tratar de cumplir con ustedes, espero lo haya logrado. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.